Esto es Mundo Inmobiliario. Vive de las rentas. ¿Cómo le va? Me da gusto saludarles. Soy Luis Ramírez. Esto es Vive de las Rentas Radio. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México para toda la República Mexicana y el sur de los Estados Unidos a través de la frecuencia de El Heraldo Radio por FM. Y bueno, también usted puede escuchar este material, además de en las más de 28 estaciones en México y en Estados Unidos. Nos puede escuchar a través de las distintas plataformas de podcast y en las redes sociales. En todos lados nos encuentran como ViveRent o Vive de las Rentas, insisto, ViveRent para los podcasts, pero oiga, si está en el podcast, le pido por favor que nos deje un comentario. Recuerde que el objetivo de este programa es pues transmitirle a usted todas las oportunidades de inversión, los datos, las modalidades y métodos de negocio que hay dentro de este apasionante mundo inmobiliario para que usted literalmente también pueda vivir de las rentas, como lo hace Pablo Mateos y Eduardo Aguilera, mis queridos socios y coconductores de este programa, quienes, pues insisto, lo hacemos con el ánimo de poner nuestro granito de arena. Y queridos Pablo Mateos, Eduardo Aguilera, me da mucho gusto saludarles en este episodio, en este programa, para hablar de este tema del mundo inmobiliario que es extraordinario, que son justamente las oficinas compartidas. ¿Qué son? ¿Qué es el coworking? Y luego la pregunta, ¿no? ¿De verdad vale la pena rentar para compartir o compartir, más bien rentar una oficina compartida? Pablo Mateos, Eduardo Aguilera, pues oficinas compartidas, vamos al tema. Las oficinas compartidas, pues bueno, estas economías colaborativas, como también se denominan, o reconocidas como coworking, surgen con la famosa historia de WeWork, que hasta hay película y que pues ahora está resurgiendo y luego quebró. Y bueno, pues es el ejemplo más, digamos, es el referente del coworking, ¿no? Las oficinas como WeWork, pero hay muchas otras marcas en el mundo y surgen de esta necesidad de los emprendedores de tener un sitio, pues, donde la gente te ubica, donde la gente quiere ir a ver si tienes oficina. Y bueno, pues esto ha cambiado, hay que decirlo, con la pandemia y obviamente con las redes sociales, con las plataformas tecnológicas como Google y bueno, las plataformas como Meta. Caramba, ha cambiado porque sin duda las personas buscábamos ir a ver al abogado, ir a ver al agente inmobiliario, ir a ver a quien fuera, a sus oficinas, ¿no? Queremos saber dónde están sus oficinas. Hoy todavía en países como México y gente que digamos, como dice este refrán popular, está chapada a la antigua, pues todavía necesita ver las oficinas. A mí me da curiosidad, Pablo Eduardo, cuando nos preguntan, ¿no? Cuando alguien quiere comprarnos un departamento o un terreno, oigan, ¿dónde están sus oficinas? Y bueno, pues les decimos que tenemos 13 en todo el país, porque además las tenemos en Tijuana, en México, en Tulum, en Guadalajara, en fin. Y digo las tenemos porque tenemos operación ahí con nuestros compañeros y colaboradores. Pero la realidad es que hoy ya la gente no necesita ver, bueno, decía yo que los chapados a la antigua necesitamos ver las oficinas y además que estén las oficinas de mi abogado, de mi contador, en la avenida más importante de la ciudad, ¿no? En la avenida más emblemática, porque eso quiere decir que es bueno, porque tiene para pagar esas oficinas y aparte queremos tener un lugar donde lo encontramos, pero este 2024 yo entiendo que ya la gente no se traslada a las oficinas. De hecho, yo podría decir que el 90% de los clientes o 95% de los clientes que tenemos en todas las empresas del grupo no conocen nuestras oficinas, pero sí que conocen nuestra página web, sí que conocen las opiniones que hay en Google, sí que conocen las opiniones, por ejemplo, los que rentan nuestros edificios, las opiniones que hay en Airbnb. Y hoy nos hemos vuelto pues una red social en todos lados, una comunidad que opina, que deja buenas opiniones en Google o en Airbnb o incluso depende si vas a comer a un restaurante, pues lo dejas en otras plataformas como TripAdvisor, pero claro que yo diría que Google y Meta son las principales, las opiniones o comentarios que hay en las redes sociales y es donde hoy la gente busca. Y aunque esto ha cambiado, pues bueno, sin duda las oficinas seguirán siendo parte importante. También cambió con la pandemia el hecho de que se pudiera tener un espacio físico o no. Muchos nos fuimos a trabajar a casa, se consolidó la figura del nómada digital, trabaja desde su casa. Sin embargo, pues hay empleos y hay pues organizaciones y sobre todo cuando las organizaciones tienen que integrarse, pues no se da igualmente a través del Zoom o a través de estas plataformas,
sino a través de estar pues en la misma oficina por lo menos algunos días. Y pues esto ya lo han entendido incluso pues CEOs de empresas tecnológicas como el propio Elon Musk, ¿no? Que dice, pues ya todos tienen que regresar a las oficinas. A veces de verdad se pierden a decir de los expertos, de los psicólogos laborales y sociólogos también, pues la gente, mucha gente que sí se acomoda a estar en casa, pero hay otros que dicen, yo prefiero irme a la oficina, ¿no? Entonces, esto puede ser una opción. Pero bueno, ¿qué está pasando con las oficinas? Sin duda, la economía y la incertidumbre que había, ¿no? Por la pandemia, pues ahora habrá ya una economía creciente, sólida, se está deteniendo la inflación, están reduciéndose las tasas de interés, o al menos eso parece que sucederá en los próximos meses. Y bueno, pues las empresas siguen invirtiendo, el nearshoring viene a México y esto hace que se sigan requiriendo oficinas. Lugares como Guadalajara, como Monterrey, hay demanda y absorción de oficinas. Querétaro también está empezando a tener muy buena absorción. La Ciudad de México, que fue la más afectada durante la pandemia, pues, y claro que sí, la más afectada porque había muchas oficinas en construcción, pues muchos se cambiaron, muchos se hicieron, dejaron de hacer oficinas para hacer incluso hospitales, etcétera, pero la demanda de oficinas viene de nuevo, se está empezando a absorber todas las oficinas que estaban vacías, viene además un año de elecciones en el que habrá pues nuevos, sí que es cierto que este año muchas oficinas dejan de o terminan sus contratos porque hay que recordar que la Ciudad de México es donde está toda la burocracia, ¿no? Me refiero a todas las oficinas de gobierno. Entonces, incluso la Ciudad de México este 2024 va a empezar a requerir más oficinas y sin duda 2025 con las empresas que están llegando, el nearshoring va a ser un año 2025-2026 donde se requieran oficinas. Digamos que este bache, este declive que se vivió por la pandemia en cuanto a la absorción o rentabilidad de las oficinas, pues se estará terminando. Y bueno, pues aquí el tema era más bien si vale la pena o no vale la pena compartir. Bueno, pues ya decía yo que surgió para los emprendedores esta figura, Pablo Eduardo, pero sin duda, pues minimiza costos, ¿no? Porque no es lo mismo que tú llegues y compres o rentes una oficina que cuesta 100,000 pesos y que a lo mejor tengas que pagar cada mes y tengas que pagar los muebles y tengas que pagar el teléfono, etcétera, a que pues tengas que solamente rentar un espacio que a lo mejor te cuesta un cubículo 15,000 pesos mensuales, pero ya tienes incluido el internet, etcétera. Entonces es un modelo que era una de las tantas técnicas que yo enseñaba en mis entrenamientos en aquellos años cuando entrenaba yo personas en negocios inmobiliarios. Pues bueno, esta era una de las técnicas preferidas e hicimos varias oficinas de coworking con algunos alumnos porque a lo mejor la gente piensa que como modelo de negocio pues tiene que ser un edificio completo como los de WeWork, pero no, o sea, hicimos algunos modelos en oficinas de 80, 100 metros y esto para quienes lo esté escuchando y a lo mejor dice, oye, pues yo soy abogado y tengo mi oficina aquí, tengo un buen despacho de 200 metros, pero uso 100. Bueno, pues a lo mejor podrías rentar el otro espacio. Una ventana de oportunidades y de negocios interesantísima para quien renta, vamos, para quien renta necesitando el espacio o para quien pone en renta Pablo Mateos y Eduardo Aguilera. Definitivamente, Luis, las cosas han cambiado. Durante pandemia era muy obvio quedarnos en casa trabajando por una cuestión de salud, por una cuestión de eficiencia y de seguir funcionando. Pero a lo largo del tiempo, creo que todos nos hemos dado cuenta que pues pasaron dos cosas, ¿no? Por un lado, al estar en casa trabajando, nunca dejas de trabajar, ¿no? Puede ser cualquier hora, 10, 11 de la noche y tú sigues pegado al tema de la oficina. Pero por otro lado, tampoco estás al 100% trabajando, porque estando en casa siempre hay asuntos domésticos que te demandan, te interrumpen, te tal, y ya nos hemos dado cuenta que ahora que ya no existe esa emergencia sanitaria, la necesidad de volver a las oficinas, la necesidad de resolver muchas veces esta comunicación no verbal a través de las plataformas tecnológicas se ha perdido. Esta interacción social, esto de poder resolver problemas o conseguir una motivación grupal, pues es algo que difícilmente vas a conseguir atrás de una pantalla. Entonces, definitivamente concuerdo contigo, Luis, que todo va cambiando y va regresando ahí, que las ubicaciones también se vuelven importantes para estas nuevas oficinas, pero
creo que también han cambiado el concepto de oficinas, ¿no? Ya no necesitamos un espacio privado donde nadie nos interrumpa, sino necesitamos espacios flexibles, una sala de reuniones grande, por ejemplo, cuando tengamos una reunión, o incluso un auditorio para cuando haya que dar un taller o capacitar a más personas, o a veces simplemente un escritorio al lado de una fuente donde puedas estarte relajando y puedas estar trabajando a gusto. O voy un poquito más allá y voy a nuestro tema de We Storage, por ejemplo. Es una Un bodega tema con... de relax, perdón, Eduardo, nada más agregaría un tema de relax, incluso juegos, ¿no? Una mesa ahí para jugar billar después de comer, en fin, adelante. Definitivamente, y además vas haciendo relaciones que van fortaleciendo, o sea, porque en realidad no solo somos trabajo, somos seres humanos integrales, y si conseguimos en este ambiente laboral pues un crecimiento personal también, pues nos vamos a sentir mucho más motivados y nuestras relaciones y nuestra satisfacción laboral va a verse incrementada. Pero pensando un poco más en lo práctico, yendo a nuestro modelo de We Storage, ¿no? Y que el concepto de oficina ha cambiado mucho. Pues el tema, por ejemplo, en este modelo de mini bodegas que hemos creado, en donde tienes un espacio para guardar, ¿no? Y guardar mercancía, guardar lo que quieras, pero además tienes un coworking, una oficina donde puedes atender a clientes, donde puedes ponerte a trabajar, donde puedes checar inventarios, donde puedes preparar pedidos. Y eso es algo que antes no lo habíamos visto como una necesidad. Entonces, se van a empezar a ver estas mezclas, ¿no? Mezclas a lo mejor un poco atípicas que van a generar espacios de trabajo híbridos y pues ya podremos ir imaginando, ¿no? A lo mejor en el mismo lugar donde puedas vivir, puedas jugar, puedas vender, puedas trabajar, ¿no? Y como que estos espacios flexibles van a irse dando, así que espero que sigamos en Vive de las Rentas siendo punta de lanza para esta innovación y para imaginar nuevos futuros. Pablo Mateos. Sí, es un tema que no se puede estudiar en aislamiento, el coworking, las oficinas compartidas, sino en función de todo esto que acabas de mencionar, Eduardo, la economía compartida también, incluso el Uber, el Airbnb, todas estas tendencias. Y a mí lo que me recuerdan es a nuestro famoso triángulo de las rentas intensivas, ¿no? Que al final lo que estamos rentando es espacio, tiempo y servicios. Y cuanto más trocees esas unidades, más rentabilidad por un lado, de cara al inversionista vas a obtener. Aquí obviamente pues rentar escritorios, por ejemplo, pues por meses o por semanas o por horas o salas de juntas y un espacio pequeño, una unidad de tiempo pequeña y un paquete de servicios, ¿no? De hecho, por ejemplo, hace poco, y nosotros que somos ya bastante nómadas, tuvimos que tener una reunión en Guadalajara y 2 horas, una hora antes, llamé a un coworking, reservé una sala de juntas. Ahí había café, había recepción, recibimos unos clientes, etcétera, y al final por esas 2 horas pues pagas bastante comparado con lo que obtienes por una renta tradicional. Entonces yo creo que es como darle otra vuelta de tuerca al triángulo de rentas intensivas, y lo que hemos visto ya después de la pandemia es que esta tendencia tradicional de tener edificios completos de oficinas asignados a un solo tenant, a un solo inquilino, pues es una tendencia ya que va de salida, o plantas completas, ¿no? También me decía el otro día un broker inmobiliario que decía que antes pues las empresas contrataban siempre una planta completa de oficinas y ahora ya no están tan interesados en una planta completa porque mucha gente trabaja desde casa, trabaja híbrido, no sabes bien dónde están, también mucha gente viaja o tiene que estar en varios lugares a la vez. Eso por un lado. Por otro, también dentro de ciudades tan grandes como la Ciudad de México o incluso en Puebla, a ti te ha tocado, Eduardo, ¿no? Que por el desplazamiento es interesante tener una oficina pequeñita cerca de donde uno viene, donde uno vive, perdón. Por un lado, para salirte de casa y todas estas distracciones, ¿no? Y por otro, también para recibir clientes o simplemente para hacer un acotamiento mental. Yo me acuerdo hace muchos años, hace como 20 años, cuando vivía en Londres, tenía un amigo que me decía que su vecino trabajaba desde casa, pero que lo importante para el vecino era hacer la rutina. Y se había hecho una oficina en un shed de estos, en una cabaña en el patio. Pero me decía que lo que hacía el vecino era salir de la casa, se iba a un café, se tomaba un café y volvía a entrar. Necesitaba como una distinción espacio mental
Y esto es muy importante y el coworking viene un poco por ahí, ¿no? Porque así podemos pues, recibir clientes, incluso también enamorar a empleados, a gente que quiera trabajar con nosotros, a proveedores, a freelance. Y por aquí tengo algunas, perdón, algunas cifras sobre cómo ha crecido los espacios de coworking, más del 158% entre 2020 y 2021, o sea, en ese año de la pandemia, no, perdón, entre 2020 y 2022 en México. Y un estudio global de Coworking Insights nos dice que en promedio un espacio de coworking, o sea, un centro de coworking tiene 679 metros cuadrados y en promedio son 83 personas, o sea, 8 metros cuadrados por persona. Realmente es más compacto que las oficinas tradicionales, que generalmente el promedio de la industria era del 12, 14 metros cuadrados por persona. Entonces, esto coincide con todo lo que hemos hecho en Vive de las Rentas en el tema de viviendas unipersonales y de esos espacios de rentas intensivas. Y por último, la otra dimensión es esta que mencionas, Eduardo, también de ese paquete de servicios, el otro lado del triángulo de las rentas, donde la gente lo que busca no solo es un espacio, sino también una comunidad de pertenencia. Hay coworkings que están enfocados a nichos específicos, ¿no? Por ejemplo, creadores de música, artistas o empresas de software, etcétera, o incluso ya hace poco vimos la idea de un coworking inmobiliario, ¿no? Porque al final hay mucha gente que trabaja bastante sola, los agentes inmobiliarios, pero luego tienes que buscar un montón de contactos, ¿no? Notarios, evaluadores, etcétera. El año pasado fui a Hermosillo y fui a una plaza comercial, a una notaría a firmar unas escrituras y era una plaza comercial, era una notaría, una plaza comercial de una notaría. Toda la plaza comercial era servicios alrededor de la notaría. Me encantó porque había abogados, gestoría, todo lo que necesitas alrededor, tema de permisos, tema fiscal, tema familiar, todo en un solo lugar. Entonces, yo creo que va a Y haber... seguramente todo era del mismo grupo, ¿no? Del mismo notario. Sí, exacto. Al final eran como, como el notario que se había ido subespecializando. Pero es como un one-stop shop, ¿no? Y el otro lado de los coworkings también es que se suelen establecer donde hay amenidades, digamos, o servicios alrededor que le añaden valor, ¿no? Por ejemplo, una plaza comercial, donde hay un centro comercial, pero también oficinas, hotel, por ejemplo, para recibir clientes, etcétera, para comer. Entonces no pierdes tiempo y todo eso suma al final de la oferta del coworking. Pero bueno, el lado negativo, digamos, es lo que ya analizamos un día aquí de WeWork, que los contratos son a corto plazo, los ingresos son a muy corto plazo, tan corto plazo como por horas o por semanas, y los compromisos de la empresa que normalmente renta estos espacios son a largo plazo, como le pasó a WeWork. Y entonces eso puede generar, si no está bien alineado y haces demasiada inversión en las oficinas, puede generar pues, una pérdida a largo plazo. Entonces, los que van a tener éxito son los que sepan casar esos dos lados. Y yo creo que si le metes residencial, que es la renta más estable que existe, pues puede ser lo que te permita al final darle más estabilidad al ingreso del activo. Pero pues muy interesante, ¿no? Estos modelos que están aquí para quedarse. Increíble, Pablo Eduardo, y bueno, pues sin duda creo que son oportunidades de negocio, oportunidades de crecimiento, y pues creo que viene de regreso sin duda el coworking, porque más que las oficinas tradicionales, habrá más oficinas de coworking, las personas están buscando mantenerse con gastos operativos o costos operativos más bajos, y pues cada vez están buscando más estas economías colaborativas, porque un poco lo que hablaba Eduardo Aguilera, ¿no? Es como nuestra oficina de coworking que está dentro de nuestras mini bodegas, pues tiene por objetivo conectar, ¿no? No solamente pues que tú tengas ahí tus clientes, recibas a tus clientes, mandes tus productos, los puedas mostrar, sino conectar con los demás que también son clientes de la bodega, ¿no? Lo mismo pasa en las oficinas de coworking, conectar con los demás y se hacen eventos, ¿no? En estas oficinas de coworking, eventos semanales o mensuales, donde está el abogado que le puede llevar al dentista sus contratos, pero también el dentista que le puede arreglar las muelas al contador, mientras que el contador le lleva a lo fiscal, ¿no? Entonces, pues son economías colaborativas donde, pues de paso, puedes encontrar estos nichos así como lo que escribías que da el señor notario ahí en Hermosillo, este 360, que justo, por cierto, es lo que buscamos nosotros en el grupo, en Vive las Rentas, pues dar este servicio 360 a quienes están interesados en invertir
y los queremos invitar a que nos pidan una cita justo con nuestro equipo patrimonial, donde vamos a poderles platicar de cuáles son estos momentos de inversión que ahora nos platica Eduardo y Pablo, pero en donde también podemos incluso tramitarles el crédito nosotros mismos con los bancos y darles la asesoría legal, fiscal. El objetivo es darle un 360 para que usted pueda vivir de las rentas, pero Pablo, Mateos, Eduardo Aguilera, cuéntenme cómo pueden quienes nos escuchan aprovechar ese momento serio que es. Es que ya no hay pretexto, ¿no? En Vive de las Rentas te lo hemos hecho fácil. Hemos descubierto las claves para multiplicar el patrimonio en muy poco tiempo y luego vivir de las rentas. Si nos pides una cita, puedes invertir desde 100,000 pesos, pero si tienes 500, pues puedes acelerar mucho más. Y si tienes 1,000,000 o más, pues en menos de 3 años puedes vivir de las rentas. Ya tenemos una estrategia aprobada, tenemos productos donde vas a poder multiplicar ese capital y solo tienes que saber dónde, cómo y con quién. Y la respuesta es con Vive las Rentas, porque ya hemos experimentado todos esos espacios, así que sí, por favor, con todo gusto, mándanos un mensaje y te damos una cita de asesoría patrimonial para que tú también te unas a esta comunidad de crecimiento financiero. ¿Y qué es el momento cero? Cuéntenme, por favor, estos momentos ceros de los que hablamos. Sí, pues el momento cero es este momento que ocurre pocas veces en el tiempo y en el espacio y está ocurriendo en México en la primera mitad de 2024 en la zona de la Riviera Maya, la apertura del aeropuerto de Tulum, la apertura del Tren Maya y todas las inversiones, carreteras, autopistas, parques que están ocurriendo en esta mitad de 2024, está generando un gran momento de demanda que va a llegar, bueno, que está ya llegando y que va a hacer que multipliques la plusvalía de tu inversión tanto en tierra como en inversiones inmobiliarias, como pasó en Cancún en los años 70, en Playa del Carmen en los 80 y en otros momentos históricos en Barcelona en el año 92. Entonces, si quieres multiplicar tu patrimonio 3X, incluso 10X, si te apalancas con crédito del desarrollador, entra a vivedelasrentas.com y busca Momento Cero. Ahí tenemos unos lanzamientos con tickets que duran muy poquito. Literalmente se acaban en la misma noche que los lanzamos. Así es, y es que es increíble porque puedes comprar un terreno, por ejemplo, en Bacalar por 100,000 pesos de enganche y con mensuales de 5,000 pesos y es tierra hasta en las uñas, como decía la abuelita, pero no en cualquier lugar. En estos momentos, en estos lugares donde se está viviendo el momento cero, es donde la tierra puede crecer 10X, 5X, no es en cualquier lugar y bueno, pues es lo mismo que decíamos ahora Bacalar, que por cierto, nuestro desarrollo está a 5 minutos del Tren Maya, a 7 minutos del centro de Bacalar. Pues pareciera Bacalar, digo que no tiene nada que ver con Cancún hace 50 años, porque hace 50 años en Cancún no había nada, nadie hubiera invertido, o en Dubái hace 30 también, o en Las Vegas hace 70, en fin, son destinos que se están consolidando y ya muchas ciudades no tienen para dónde crecer, ¿no? Ciudades como la Ciudad de México, como Nueva York, pues ya están creciendo solo hacia arriba, pero para tierra, por ejemplo, en Bacalar, y usted puede comprar este terreno desde 100,000 pesos de enganche, que sin duda va a costar 3 o 4 veces más en 1 o 2 años, y además con crédito nuestro. Y si quiere invertir en ladrillos, en el activo más sólido, pues también lo puede hacer. Tenemos desarrollos en Tulum, en Guadalajara, más de 26 edificios, la mayoría ya no hay, pues obviamente, disponibilidad, ya se vendió todo, pero le invito a que nos pida una sesión, con mucho gusto a que nos pida información. En las redes sociales nos encuentra en todos lados como ViveRent o Vive de las Rentas y la página web www.vivedelasrentas.com. Creamos productos con el objetivo que usted viva de las rentas. También puede encontrar y preguntarnos ahí de manera personal a Pablo Mateos, lo encuentra como Pablo Maestro de las Rentas, a Eduardo Aguilera como Eduardo.viverent y a su servidor me encuentra como Luis Ramírez Mundo Inmobiliario en todas las redes sociales. Entonces pregúntenos, pide esta cita y empiece usted a vivir de las rentas con poca inversión o en el caso de que tenga un crédito hipotecario, pues también puede usted comprar inmuebles que se pagan literalmente solos, como nuestros edificios de Tulum, que generan rentabilidades tremendas. Pero bueno, conózcanos, pregunte y empiece usted a vivir de las rentas. www.vivedelasrentas.com. Pablo Mateos, Eduardo Aguilera, les agradezco el favor de su atención. También a usted que nos escucha, déjenos sus comentarios si está en el podcast. Y pues recuerde que estamos aquí también al aire todos los sábados en punto de las 4 de la tarde. Hasta la próxima. Esto es Mundo Inmobiliario. Vive de las rentas. Hola.
Hola Luis, un saludo a toda tu audiencia de Mundo Inmobiliario. Hoy vengo a hablarles de oportunidades inmobiliarias en el sector de las mini bodegas. Este mercado que en inglés se llama self-storage está creciendo en todo el mundo, pero especialmente en México. En Estados Unidos, los metros cuadrados de mini bodegas por cada 1000 habitantes son alrededor de 570 metros cuadrados y en México solamente todavía estamos en 21 metros. Entonces el potencial de crecimiento es enorme. De hecho, ya hay una fibra, un fideicomiso de inversión en bienes raíces en México que se llama Fibra Storage, que ya tiene un portafolio de 15 propiedades que suman 103.000 metros cuadrados, el equivalente a 10.000 espacios de autoalmacenaje. Y según la Asociación Mexicana de Autoalmacenaje, que se llama AMDAC, en México hay cerca de 200 establecimientos que ofrecen estos servicios de mini bodegas de autoalmacenaje, de los cuales 50 están en la zona metropolitana de Ciudad de México. Imagínense, para los más de 20-25 millones de habitantes de la Ciudad de México es insuficiente 50 espacios. ¿Qué son las mini bodegas? Estos espacios donde podemos guardar, trasteros se llaman en España, donde puedes guardar tiliches, trastos, cosas domésticas, pero también las empresas pueden guardar archivo, pueden guardar equipos, pueden servir como un pequeño almacén. Después de la pandemia también muchas empresas se dieron cuenta que rentaban oficinas o locales o incluso bodegas completas solo para guardar algunas cosas, les sobraba espacio y no tenían acceso a ello mucho tiempo. O un local comercial no tenía una persona que realmente estaba solamente sirviendo pedidos internos. Entonces todo eso se puede llevar a esas mini bodegas. También hemos encontrado que hay empresas que deciden dejar de rentar una bodega grande y pasan a mini bodegas para que cada departamento, cada línea de negocio tenga su propia mini bodega y pague solamente los metros cuadrados que está utilizando. Incluso hay empresas que importan un contenedor de China, por ejemplo, rentan una bodega muy grande y a medida que lo van vendiendo pasan a mes, van bajando de este tipo de espacios más pequeños. Bueno, pues en Vive de las Rentas hemos creado una empresa de mini bodegas que se llama We Storage. Estamos a punto de inaugurar nuestra primera bodega en Cancún, en el Boulevard Donaldo Colosio, en la entrada de Cancún desde el aeropuerto, a 9 minutos del aeropuerto, y donde pues mucha gente va a rentar espacios tanto de los departamentos, por ejemplo, de extranjeros que solo están una parte del año en México y quieren guardar ahí sus tablas de surf, todo lo que necesiten. También empresas que buscan cómo repartir la última milla, esa parte del comercio electrónico donde tú hoy en día entras a Amazon y muchas cosas te las entregan en unas horas, pues vienen de estos lugares de mini bodegas. Y muchos otros servicios. Vamos a dar también servicios de coworking, un business center, máquinas de vending, donde puedes hacer demostraciones, salas de juntas. Y también estamos ya preparando Naucalpan en la Ciudad de México, We Storage Naucalpan, que abrirá a mediados del año. Entonces estamos expandiéndonos en varias ciudades a través del modelo de Vive de las Rentas, donde puedes invertir en unos metros cuadrados desde 10 metros cuadrados. Entra a vivedelasrentas.com o a westorage.mx. Esto es Mundo Inmobiliario. Vive de las rentas. ¿Cómo le va? Me da gusto saludarles. Soy Luis Ramírez. Esto es Vive de las Rentas Radio. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México para toda la República Mexicana y el sur de los Estados Unidos a través de la frecuencia de El Heraldo Radio en más de 30 estaciones por FM en todo México y el sur de los Estados Unidos. Este programa que creamos, además, su servidor Pablo Mateos, Eduardo Aguilera, mis queridos socios y coconductores, creamos este programa con el objetivo de poner nuestro granito de arena, con el objetivo de que usted también pueda vivir de las rentas y que conozca estos métodos que vamos descubriendo, compartiendo estos datos, oportunidades. Y bueno, pues lo puede usted escuchar también de manera además retroactiva, con toda la información en todas las plataformas de podcast. Nos encuentra en la que quiera, como Vive de las Rentas o Vive Rent. Igualmente en las redes sociales nos encuentra igual, Vive de las Rentas o Vive Rent. Y bueno, pues Pablo Mateos, Eduardo Aguilera, hoy traemos un tema muy, muy interesante que son las fibras, los REITs, estos fideicomisos de inversión inmobiliaria, pero también vamos a platicar con Caro Franco, quien es inversionista, emprendedora y quien hoy vive de las rentas y nos va a platicar justamente cómo logró vivir de las rentas, nos dará su testimonio. Ahora nos la presenta Pablo Mateos, pero antes vamos a desarrollar este tema del que venimos a hablar hoy, que son pues estas fibras, que son fideicomisos de inversión en bienes raíces, cotizan, hay muchos fideicomisos, cualquiera, y un poco desde la parte técnica legal, contarle que pues estos fideicomisos
los puede crear una persona, pueden ser privados. Nosotros, por ejemplo, en vivedelasrentas.com tenemos varios fideicomisos con distintos bancos que pues son la parte fiduciaria, y estos fideicomisos operan nuestros edificios, nuestros más de 28 edificios que tenemos en todo el país. Usted puede encontrar esta información en vivedelasrentas.com, pero bueno, lo cuento así porque, digamos, cualquier persona puede hacer un fideicomiso si así lo desea. Es una figura legal extraordinaria que permite pues blindar jurídicamente los inmuebles, y bueno, depende del tipo de fideicomiso. Pero una fibra es lo mismo, un fideicomiso de inversión en bienes raíces, igual al nuestro. La diferencia es que es un fideicomiso público, porque cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores. Estos fideicomisos públicos, estas fibras, están reguladas en el caso de México por la Comisión Nacional Bancaria de Valores, y bueno, desde luego, pues requieren algún permiso especial a diferencia de los privados, ¿no? Y claro, pues cotizar en la Bolsa Mexicana de los Valores, pues en la Bolsa Mexicana, perdón, de Valores, pues hace que pues se democratice de cierta forma la inversión, porque usted puede comprar acciones de una fibra desde 20 pesos, 200 pesos. Y bueno, la historia de las fibras en México es reciente, y en el mundo, los rates en Estados Unidos, pues bueno, tienen un poco más de tiempo, pero en México empieza en 2011 la primer fibra, que es Funo, Fibra 1, la primer fibra que se instala, digamos, en México, que por cierto, ahí entrevisto en uno de mis libros, en Titanes Inmobiliarios, a Gonzalo Robina, uno de los directivos de Funo, que todavía sigue siendo director adjunto, pero bueno, pues con un modelo innovador en el que compran inmuebles. ¿Cuál es el objetivo de una fibra? Pues el mismo que el de los fideicomisos de nuestra empresa, ¿no? Constituir una fibra para comprar inmuebles o construir inmuebles que estén dedicados a rentarse. Hay fibras en México, hoy están operando 17 fibras, han ido creciendo, pues vean, ustedes llevan casi 15 años, pero han ido creciendo poco a poco. Durante muchos años hubo 3 o 4, pero la mayoría están enfocadas a ninguna vivienda. Apenas se acaba de constituir la primer fibra dedicada a vivienda, ya le vieron el potencial. Y pues la mayoría de las fibras son industriales, Fibra Monterrey, Prologis. Hay otras fibras que tienen más tintes comerciales y de oficinas, como la propia Fibra 1. Y bueno, pues claro, está Fibra Hotel, que alguna de estas fibras se fusionaron con la pandemia, fibras que manejan solamente hoteles, pero hay algunas muy innovadoras como U-Storage, que utiliza el mismo modelo de negocio que utilizamos nosotros en WeStorage, que es pues este modelo de mini bodegas, ¿no? Y pues tenemos algunas innovadoras que son esta fibra ya de vivienda que está constituyéndose en México, y la fibra que acabo de entrevistar y usted puede escuchar en mi podcast y programa Mundo Inmobiliario, pues la primer fibra, la agrofibra se denomina, la primer fibra que tiene inmuebles como parcelas, claro, todos propiedad privada, pero que fungen como invernaderos, que fungen como parcelas para sembrar. Es la primera fibra dedicada al campo, y qué interesante está, porque la tierra tiene tantas aplicaciones. Es aquí donde confirmamos, Pablo Mateos, Eduardo Aguilera, que pues todo lo que gira a nuestro alrededor son bienes raíces. Hasta la tierra donde se siembra el maíz para hacer las tortillas que nos comemos, la tortillería, es un local comercial, y bueno, en fin, todo lo que gira a nuestro alrededor son bienes raíces. Y bueno, pues hay que ver el potencial que tienen, y me parecen innovadoras estas fibras. Termino comentando que el diferenciador entonces de las fibras a los fideicomisos normales es que estas cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores, y que, pues bueno, como mandato tienen la obligación de reinvertir el 70% de su capital y de distribuir el 95% de su utilidad fiscal. O sea, el 95% de sus rentas las van a distribuir entre los tenedores de acciones. Entonces ahí el negocio es estar cobrando rentas cada mes o cada 3 meses o cada año. Ahí cada fibra pone sus reglas, pero pues también el precio de la acción va variando, va subiendo, va bajando. Y Pablo, Eduardo, pues suena muy interesante, pero al final las fibras que tienen muy buenas rentabilidades tienen una utilidad fiscal, bueno, distribuyen más o menos un 8% en promedio anual de rentabilidad. Yo creo que podría ser más atractivo, ¿no? ¿Qué opinan ustedes? Adelante. Sí, es muy interesante lo que se conoce como fibras en México. Ya dijiste, Luis, un fondo de inversión inmobiliario que básicamente tiene un fideicomiso de inversión inmobiliaria.
pues cotizan en bolsa y tienen esta regulación que tú dijiste, ¿no? Y además tienen que distribuir el 90 y tantos % de las rentas, porque el objetivo, digamos, es por recibir las rentas. Entonces, eso al final lo que hace es que fiscalmente está muy castigado porque todos esos flujos los tiene que distribuir una fibra, pues como o vía dividendos o vía con algún tipo de distribución que tiene unas retenciones fiscales importantes. Pero otro modelo alternativo que legalmente es exactamente igual es la fibra privada. Es una fibra que no sale a bolsa y que simplemente un grupo de inversionistas se reúnen para organizar lo mismo, un fideicomiso de inversión inmobiliaria, que es lo que hacemos en Vive de la Renta. Realmente nosotros tenemos como si fuera una fibra privada. Entonces ahí hay más ventajas, porque se puede controlar ciertas cosas y incluso si entre 5 amigos, por decir algo, hacen su propia fibra, pues ahí podrías incluso decidir que no se distribuyan las rentas, o sea, que los flujos se queden en el fideicomiso y se reinviertan, ¿no? Que sería durante una etapa a lo mejor hacer crecer el fideicomiso, el fondo. Se me ocurren muchas cosas y hemos estado explorando algunos modelos en torno a los fractionals, por ejemplo, que hacemos, que es vender una parte de una propiedad, o también la tokenización, que hemos empezado en España con un crowdfunding inmobiliario donde puedes, al final, o sea, lo tienes todo en un vehículo legal, todo el bien inmueble, por ejemplo, o una serie de bienes inmuebles, y ya lo vas partiendo dentro del fideicomiso, como por ejemplo en estos tokens o incluso con blockchain, etcétera. Pero, pues, ¿qué ventajas tiene? Pues lo mismo que un bien raíz, ¿no? Te da flujo, te da plusvalía y adicionalmente lo que da una fibra es que es cierta liquidez, ¿no? Porque puedes vender y comprar como si fueran acciones, ¿no? El bien raíz a través de acciones, que es el resultado de las fibras estas que cotizan en bolsa. Pero si fueran tokens o fueran fracciones privadas, pues también tienes ese mercado. Pero a mí hay un factor, Eduardo Luis, que hace poco también estuvimos viendo con unos abogados en Estados Unidos, que me gusta mucho, que es el valor de los flujos futuros y esos derechos de cobro a futuro. Últimamente hemos hablado mucho con financieros y a los financieros les encanta tener esta certeza de cobro o derechos de cobro de flujos futuros. ¿Qué quiere decir esto? Pues en un fideicomiso, vamos a poner ejemplos, por ejemplo, que tenga un edificio de 200 departamentos, pues el fideicomiso controla no solo la propiedad, sino todos los flujos de rentas, un edificio que está enfocado a rentas a futuro. Entonces, aunque esas rentas eventualmente pues, son de algún propietario o de los fideicomitentes de la fibra, pasan por el fideicomiso. Entonces, el fideicomiso tiene el derecho de cobro de todo eso. Y esos derechos de cobro futuro, que son prácticamente perpetuos, o hasta que dure el edificio, tienen mucho valor si los traemos a valor presente, y a los bancos se les encanta, porque esa es la manera en la que uno de estos modelos se podría incluso endeudar o buscar financiamiento más barato en los mercados, ¿no? Porque el primero que va a cobrar es el que tiene el bono, por ejemplo, a través de estos derechos de cobro. Y ahora la tecnología también facilita mucho esto, porque si todos los inquilinos, por ejemplo, pagan a través de una aplicación o de una cuenta clave o de un modelo en el que va directamente al fideicomiso, pues ahí podría entrar el financiero y cobrarse de ahí. Y eso tiene mucho más valor a veces que el propio activo. O sea, vale más el derecho de cobro y el flujo futuro que el valor del activo per se. Entonces, bueno, pues muy interesante cómo estos modelos de trocear las propiedades, los derechos de cobro, etcétera, dentro de una figura muy segura como el fideicomiso, pues nos trae ventajas como el condominio romano, ¿no? Que hablamos la semana pasada. Son innovaciones legales y técnicas que están aquí para quedarse. Pues impresionante, socios, son ustedes unos maestros en fideicomisos. Yo solo podría agregar que una de las ventajas para el que invierte es la diversificación, y entonces ahí hay dos enfoques, ¿no? Un poco como en nuestro modelo, que el que invierte sí está en un bien raíz específico, pero hay otros, como estas fibras públicas, donde tienen todos los bienes raíces en la panza y lo que inviertes es una participación, un porcentaje en el todo. Entonces, de alguna forma eso disminuye el riesgo, probablemente baja la rentabilidad también, pero hay muchos inversionistas, sobre todo los grandes inversionistas, que prefieren un flujo seguro a un porcentaje de rendimiento bajo, a un flujo y un porcentaje de rendimiento más especulativo, aunque les pudiera dar el doble o el triple. Y ahí es donde dices, Pablo, que se pueden hacer muy buenos negocios, porque siempre hay un fondo más conservador cuyo cap rate, cuyo tasa de rendimiento
para un paquete de propiedades puede ser mucho más bajo que el rendimiento real que están generando, ¿no? Entonces, bueno, es pensar en grande, pero se puede empezar desde chiquito, como empezamos nosotros, ¿no? Un fideicomiso con pequeñas propiedades, pequeñas casitas, en donde, como dices, Pablo, un grupo de amigos pueden ir generando sobre todo una apuesta al futuro en donde el interés compuesto se vaya reinvirtiendo y vaya creciendo la bola de nieve. Pero bueno, pues ahí lo dejamos para dar espacio a nuestro testimonio, a entrevistar a Caro Franco. Si nos la presentas, Pablo Mateos, por favor. Sí, claro, perdón que no encontraba el botón adecuado. Pues tenemos aquí a Carolina Franco, inversionista y emprendedora. Nos da mucho gusto tenerla con nosotros hoy para esta entrevista en nuestro programa de radio. Y pues Caro estuvo con nosotros en el curso intensivo en 2023, apenas hace unos meses, y ahora la mentoría actualmente. Caro Franco es una destacada inversionista y emprendedora y le tiene mucha pasión por los bienes raíces y las finanzas, que ha estado en ambos sectores desarrollando su carrera y ha publicado un libro, El poder de la transformación, donde narra el inicio de su camino hacia esa transformación financiera y de crecimiento personal. Actualmente tiene un portafolio de 18 puertas y está a punto de expandirlo a 21 puertas rentables, y además pues tiene 2 hijos y otros compromisos. Pues felicidades, Carolina, por todo lo que has conseguido en este tiempo, y pues con Vive las Rentas llevas una trayectoria fulgurante. Bienvenida, gracias por compartir tu testimonio. Hola, muy buen día. Muchísimas gracias por la invitación. Feliz de estar con ustedes. Pues muchas gracias. Tú me imagino que has estado en tema de finanzas profesionalmente. ¿Y qué te llevó a este cambio para invertir en bienes raíces, para buscar la libertad financiera, y cómo contribuyó el curso de Vive de las Rentas en este cambio? Soy una apasionada del tema financiero. Creo mucho en construir la libertad financiera. Entonces, eso me llevó en analizar varios caminos, y uno de ellos fue el tema de la inversión en bienes raíces. Me ha apoyado muchísimo la mentoría y los cursos que he tomado con ustedes, porque definitivamente me abrieron otra visión, otro panorama acerca de los bienes raíces, pero en el sentido de incrementar mi rentabilidad dentro de las mismas propiedades que ya tengo, y en visualizar y analizar propiedades de diferente manera, ya no como rentas tradicionales, sino como rentas intensivas, a ver otras oportunidades en otros lados, a ver oportunidades de abrirme al crédito. Eso fue lo que me ha apoyado el curso de mentoría. Muy bien. ¿Y ya tenías esta propiedad con 18 puertas, bueno, varias propiedades, o la fuiste transformando? No, ya tenía propiedades, nada más que las propiedades que tenía eran, pues, rentas tradicionales. Entonces, ahorita acabo de adquirir, dentro de la mentoría, me dieron un crédito con Global Consulting, me dieron un crédito, y pues ya vi que puedo hacer una propiedad y sacarle más puertas. Entonces, de una propiedad voy a sacar 5 puertas, cuando antes yo lo hubiera visto de una sola puerta, y ahora pues mi visión es muy diferente. Ah, perfecto. ¿Y esta propiedad, por ejemplo, cuánto te hubiera dado? ¿Es una que vas a adquirir o sí, verdad? No, ya me la Ya dieron, la ya tienes, estoy sí, perfecto. construyendo. Y si lo hubieras rentado en renta tradicional, ¿cuánto flujo te hubiera dado? Y ahora con las 5 puertas, ¿cuánto te va a dar? Con el flujo, con la renta tradicional me hubiera dado más o menos un 5 o 6, y ahorita voy a alcanzar cerca de un 18%. Eso en rentabilidad, perfecto, muy bien. Sí. Entonces estás más que triplicando la rentabilidad. Y en flujo en pesos, ¿cuánto sería? Si lo hubiera rentado de forma tradicional, hubieran sido más o menos 5,000 pesos, y así van a ser más o menos, pretendo, unos 18, de 15 a 18,000 pesos. Perfecto, muy bien. Entonces, con este tipo de inversiones, pues ya vas viendo los peldaños, digamos, a la libertad financiera, ¿no? Va más rápido que si tuvieras que ir de 5.000 en 5.000, ¿no? Sí. Muy bien. Y
Genial. ¿Y esta parte del endeudamiento, tú antes utilizabas hipotecas o has empezado a abrirte más al endeudamiento a partir de la formación con Vive de las Rentas? He utilizado varios caminos. De primera opción, empezaba yo a ahorrar y ahorraba el dinero y después invertía. Vi que de esa forma pues no iba a avanzar muy rápido. Después comencé con créditos hipotecarios, después empecé con financiamiento directamente con los dueños, sin intereses, lo financiaba 6 meses, tope más o menos un año, después ya agarré financiamiento hasta 2 años, o sea, he tenido varias modalidades, pero cuando entré a la mentoría me topé con que ya no me querían dar créditos hipotecarios porque ya tenía 3. Entonces yo escuchaba ahí algunos compañeros que tenían más y dije, ¿por qué a mí no? Y definitivamente sí dije, yo si no hubiera estado en la mentoría hubiera pensado, pues que sí, igual tenían razón, que nada más hasta 3 y ya. Pero incluso una persona de León, platiqué con él y tiene más, y incluso él estuvo en mentoría con ustedes. Y dije, no, tengo que buscarle. Tuve la oportunidad de estar con los de Global Consulting que están con ustedes, y ellos me dijeron, sí o sí, te lo van a dar porque tú tienes o sea, la capacidad para que te lo den. Claro. Y, hice un crédito de liquidez que la verdad no sabía que existían. Ese fue otro tipo de crédito. Y dije, pues de aquí me apalanco de esta casa que ya tenía pagada y voy a crear otra nueva. Entonces ahora ya vi otra visión de cómo seguir creciendo el patrimonio con las mismas cosas que yo ya tengo. Perfecto, muy bien. Sí, cuando uno siente que ya no puede seguir más, pues llegan estas herramientas que vamos aprendiendo unos de otros. Sí, este es nuestra empresa de broker hipotecario que se llama Credit Consulting dentro del grupo de Legal Global Consulting. Y no, me encanta. Y esto que decías, que yo tenía 3 y pensaba, y ya me han dicho que ya no se podía más, es la analogía que yo hago siempre, que me recuerda en cada fiesta de cumpleaños de mis hijos o tal, cuando vas a repartir pastel y está el típico siempre que quiere su tercera rebanada y le tienes que decir, no, espérate que los demás no han tenido 2. Así son un poco los bancos y los brokers hipotecarios, ¿no? Dicen, tú ya tienes 3, no pidan más. Qué buena Y analogía, Pablo. sí, ese me encanta siempre. Y es que así me lo decían a mí los ejecutivos de bancos, ¿no? Pero si tú ya tienes 3 hipotecas, ya no puedes más. Deja a otros participar de la fiesta. Y entonces, esto que hacemos como inversionistas, ¿no? Pues es ir dándole más vueltas de tuerca al sistema. Bueno, pues muchísimas gracias, Carolina, y cuéntanos un poquito más de este libro que has publicado, El Poder de la Transformación, que te llevó a compartir tu recorrido con otros. Pues dentro del camino que he llevado, empecé a construir un camino de cero. Desde muy niña me apasionan los bienes raíces y el tema de que el dinero es para invertirse. Tengo totalmente esa mentalidad, y también hacer que el dinero trabaje para ti. Y dentro de mi filosofía de vida tengo el camino de la libertad financiera, el tener el tiempo que yo quiera para hacer las cosas que yo quiero, viajar a donde yo quiero y seguir recibiendo ingresos. Eso me llevó a poder compartir, porque de repente en este mundo donde nos manejamos escucho a muchas personas que dicen que es imposible, que no se puede, que pues no nacieron en una familia con posibilidades. Y pues mi hijo, el más grande, me dijo, mamá, ¿por qué no compartes tu historia donde vean desde dónde empezaste tú, tu transformación y cómo esa pasión te llevó a construir lo que hoy tienes? Porque yo empecé limpiando casas, y cuando yo limpiaba esas casas yo me apasionaba tanto, yo tenía muchas llaves y siempre le decía a mis hijos jugando, ellos estaban chiquititos y me los llevaba a trabajar y les decía, hijos, ahora vamos a ir a la casa con alberca, ahora nos toca ir a nuestra casa con jacuzzi. Y a mí de verdad me apasionaba mucho y yo limpiaba esas casas como si fueran mías. Ujú. Eh, no importara a la hora que yo salía, había veces que me iba 8 de la mañana y salía desde la noche limpiando una casa preciosa. Y yo decía, algún día yo voy a tener unas casas igual de bonitas que estas. Y soñaba mucho. Entonces después la vida me da la oportunidad de trabajar duro, de apasionarme por los bienes raíces. Empiezo a ahorrar, empiezo con poquitos, empiezo con un terreno. O sea, fueron muchas cosas que quiero compartir para que las personas, sobre todo las mujeres, vean que sí se pueden crear las cosas, que sí se pueden crear los sueños, y todo está en las decisiones que nosotros tomemos, en qué enfoquemos, en qué invirtamos nuestro tiempo, en qué nos preparemos, y nos va a llevar al resultado, pero sí tener esa pasión y la paciencia, porque pues no es de la noche a la mañana, se lleva tiempo.
Perfecto, pues Lo genial. Qué gran decretaste y lo testimonio, creaste. Carolina. Qué buen testimonio. Sí, hay que invitarla luego ahí a algún Al evento webinar, sí, exacto. presencial. Sí, hombre. Y a lo mejor a un evento presencial, de verdad sería increíble. Sí, Pues adelante, pues Pablo. Sí, pues muchísimas gracias, Carolina. Se nos acaba el tiempo. Sí, te vamos a invitar a un webinar, obviamente cuando termines tu remodelación de las 5 puertas, pero también quizá tengamos uno este domingo, incluso con el Día de la Mujer. Ahí ahora Manuel te invita, te envía la información. Y pues muchísimas gracias, felicidades. Y por último, no sé si tengamos un minuto, Luis, para que nos diga, Carolina, por qué recomendarías la mentoría y los cursos de Vive de las Rentas. Sí, sobre todo que entren, que los que nos están escuchando vayan entrando a Viverrent Academy. sí, claro que sí. Es una gran oportunidad el entrar a este tipo de espacios donde puedes tener otro tipo de visiones muy diferentes y estar en una comunidad donde realmente te van a hacer ver y te van a hacer creer que se pueden hacer las cosas y que pues no estamos locos, que podemos tener nuestra libertad financiera a través de las rentas. Perfecto. Muchísimas gracias, Carolina, por compartir tu testimonio y felicidades por todo lo que has logrado. Un Muchas placer, gracias. muchas gracias. Gusto de Hasta estar con luego. usted. Enhorabuena. Gracias. Pues Pablo, Gracias. cuéntanos, por favor, aprovechando, ya estamos afortunadamente viviendo de las rentas, pero siempre con esta responsabilidad de poner nuestro granito de arena. Tenemos cursos como el 3x3, 3 semanas para retirarte en 3 años. Cuéntanos. Sí, tenemos ese curso 3x3, no hay excusas. En 3 semanas puedes aprender cómo retirarte en 3 años y son unas 30 unidades, prácticamente unos 30, 40 minutos al día durante esas 3 semanas vas a dar un gran paso. Y también tenemos el reto Vive de las Rentas en 90 días, que es en abril y ese va a ser el último reto que hacemos con el formato con los mosqueteros de las rentas, el 13 y el 14 de abril. Si quieres reservar los pocos espacios que quedan, entra a viverrent.academy o vivedelasrentas.com. Pues 13 y 14 de abril será el último reto, no habrá más y lo hacemos con mucho cariño, con ese ánimo de poner nuestro granito de arena. Gracias, Pablo Mateos Eduardo Aguilera, pero si usted que nos escucha quiere invertir, quiere conocer, por ejemplo, algunos de nuestros más de 30 edificios que realmente quedan oportunidades solo en 2 o 3, como en Tulum o en nuestro fraccionamiento en Bacalar, donde puede usted comprar un terreno con 100,000 pesos de enganche, mensualidades de 5,000 pesos y encima de todo, pues tener un 3 o 4X por lo menos en un año, 10X en los próximos 2 o 3 años, porque como decía la abuela, tierra hasta en las uñas, pero en cualquier lugar hay que identificar esos momentos cero. Pues pídanos una sesión con mucho gusto, entre a www.vivedelasrentas.com y pídanos una sesión para que le platiquemos más, porque además se acaban las oportunidades ahora con todo lo que está pasando en el sureste. Y bueno, pues también puede encontrarnos en todas las redes sociales como Vive de las Rentas o Viverrent, pero repito la página para que nos contacte y ahí lo saludamos, www.vivedelasrentas.com. Yo soy Luis Ramírez, le agradezco el favor de su atención. Nos escuchamos la próxima. Esto es Mundo Inmobiliario. Vive de las rentas.